Existen en la Biblia historias increíbles como el canto que se entonó al principio de nuestro servicio, el cual está basado en una porción del Antiguo Testamento y parece una conversación muy similar a la que tuvo Job con Dios. Pero en toda la Biblia nosotros vemos historias de personajes que pudieron guardar la calma en momentos de gran ansiedad. Por ejemplo, Jonás, cuando está en el barco, la Biblia dice que el barco se estaba casi naufragando. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Él estaba tranquilamente durmiendo. ¿Qué tal esos jóvenes hebreos que están a punto de entrar al horno de fuego en el libro de Daniel? Y ellos prefirieron entrar a ese horno de fuego antes que adorar la estatua de Nabucodonosor. Increíble. ¿Qué tal Esteban en el libro de los Hechos? Nosotros leemos que él predicaba y mientras estaba predicando, él era apedreado, pero no dejó de predicar hasta la muerte. Y hay muchos otros ejemplos más. Pablo que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y la pregunta es, ¿cómo es que estos hombres pudieron guardar la calma en esos momentos de gran necesidad, de gran ansiedad? ¿Cuál es la clave? Bueno, como leímos en este pasaje, la respuesta es que realmente ellos conocían al Dios que adoraban. Esa es la respuesta. Sabían que a pesar de lo que sus ojos vieran y lo que ellos sintieran, Dios sigue siendo soberano, amoroso, justo, misericordioso, omnisciente, omnipresente, que no hay otro como Él. Ellos realmente conocían al Dios que adoraban. En este capítulo número 9 tenemos aquí una de las oraciones más largas de la Biblia, la cual es una obra maestra, es algo majestuoso cuando la estudiamos. Esta oración nos va a llevar a través de la historia de Israel, nos va a llevar también a través de un viaje de los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta los profetas. Los levitas en su oración resaltan los atributos de Dios en una manera increíble, majestuosa. En ella vamos a ver que ellos realmente conocían al Dios que adoraban. Qué importante, hermanos, es que nosotros conozcamos al Dios que adoramos. Así sabremos qué hacer para obtener su bendición, pero también sabremos qué no hacer para no obtener su disciplina. Hacía solo algunos días que el pueblo había tenido un gran estudio de la palabra de Dios y lo estudiamos en el capítulo número 8. Se les había explicado la ley en una manera expositiva, de tal forma que ellos la entendieron y por eso regresaron gozosos a sus hogares. Esa palabra hizo un gran impacto en sus corazones y vemos que no fue pasajero, porque inmediatamente se pusieron a cuentas con Dios y buscaron obedecerle. Pero el pueblo quería más. Por eso, en esta ocasión se reúnen para hacer un compromiso delante de Dios porque querían consagrarse ante Él. Ellos comienzan orando, pero al terminar hacen una consagración de una manera formidable. Mira lo que dice el último versículo, Nehemías capítulo 9, versículo 38. Ahí es donde van a querer llegar ellos después de esta majestuosa oración. Dice así este versículo 38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestro príncipe, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Porque este pueblo hizo este pacto sin que hubiera algo que se los pidiera. Porque sabían ellos, como vamos a estudiar, sus debilidades, pero también sabían quién era el Dios que adoraban y que debían de consagrarse a Él. Aprendamos de este pueblo en este capítulo quién es el Dios de la Biblia para que lo adoremos correctamente. Y lo primero que vamos a ver nosotros, que el Dios que adoraba a este pueblo y el Dios que nosotros adoramos es santo.
es santo y no se puede acercar la persona a Él cuando hay pecado. Y ese pecado se tiene que confesar. Por esa razón, ellos van a empezar confesando ese pecado y poniéndose a cuentas con Dios. El Dios que adoramos, queridos hermanos, que no se te olvide, es santo. ¿Y qué digo santo? Es 3 veces santo. Miren lo que dice el versículo número 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Este era el día 24 del mes séptimo, el cual fue un gran mes de avivamiento, como hemos estado estudiando. En el primer día fue cuando todos ellos se juntaron a leer las Escrituras por 6 horas. En el segundo día, los líderes se quedaron y se reunieron para seguir estudiando las Escrituras con los levitas, sacerdotes y con Esdras. En el día del 15 al 21, ellos celebraron la fiesta de las cabañas, tal como indicaban las Escrituras. Hacía solo 2 días que había terminado esa celebración y el pueblo quería más. Lo que ellos habían experimentado en el capítulo número 8, como podemos ver, no fue una emoción pasajera, sino un reavivamiento real. Por eso ellos se reunieron. Dice aquí, se reunieron los hijos de Israel. Y esto es interesante, esa palabra se reunieron capta mi atención, porque ellos ya habían cumplido con la ley, ya habían estudiado, ya habían celebrado la fiesta de las cabañas. No había motivo alguno en el calendario judío para volverse a reunir. Mas sin embargo, ellos tuvieron esa gran necesidad de reunirse nuevamente. Ellos querían seguir escudriñando las Escrituras porque querían consagrarse a su Dios. Aunque no hubiera festividad, aunque no hubiera algo en el calendario judío que se los pidiera. La convicción de pecado que nosotros estudiamos en el capítulo número 8 no fue pasajera, no fue una emoción, no les duró por unas horas, fue un reavivamiento real. Estamos viendo en este pueblo el poder de la predicación expositiva. Lo que va a cambiar el corazón de las personas es la predicación de la palabra de Dios, nada más. Y es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué tanto deseas tú reunirte para aprender y consagrarte a Dios? ¿Qué tanto lo anhelas, lo buscas, lo deseas? ¿Te esfuerzas para ello? Aprende de este pueblo a que no debe de haber un día especial para reunirse y adorar a Dios, para aprender de las Escrituras. Reúnete con un hermano, háblale en la semana, ora con él. No desperdicies ninguna gran oportunidad. No esperes a que sea miércoles o domingo o días cuando haya estudio. Este pueblo tuvo esa gran necesidad de consagrarse a su Dios. Y no nada más se reunieron, pudieran haberse reunido para tener 1000 cosas, pero mira lo que hicieron ellos, versículo número 2. Se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Es decir, se están humillando delante de Dios. Y ya se había apartado, y esa palabra es bien importante, apartado, es decir, se separaron la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Si quisiéramos usar un lenguaje, por decirlo así, teológico, esa palabra apartado la pudiéramos cambiar por santificado. Ellos se habían santificado, se habían apartado de los que no adoraban a Dios y les podían contaminar. La palabra santificar significa precisamente eso, apartarse, consagrarse, dedicarse. Eso es lo que ellos hicieron, se dedicaron, se santificaron para su Dios. ¿Y por qué lo hicieron? Porque sabían que el Dios que adoraban es santo. Ellos debían también santificarse, es decir, debían de apartarse de lo pecaminoso. Y esa es una orden para ti y para mí también. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Dice primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor.
Debemos de buscar apartarnos de todo aquello que pone tropiezo y que nos impulsa a pecar. Eso precisamente fue lo que hizo este pueblo. Se santificó, se apartó, quitó todo aquello que le estorbaba, porque sabían que su Dios es santo y no tolera el pecado. Pero ahí no quedó la cosa. Miren lo que dice este mismo versículo. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Confesar significa en la raíz la palabra decir lo mismo, repetirlo. Esa es la raíz, ese es el origen de esa palabra. En este caso, ¿qué quiere decir? Que ellos dijeron lo mismo que Dios decía acerca de esos actos pecaminosos. Lo confesaron. Dijeron, sí, Señor, estamos de acuerdo, esto y esto es pecado. Lo repitieron, estaban de acuerdo con la evaluación que Dios había hecho de esos actos que les llamaban pecado. También esto incluye un fuerte deseo de no volver a realizar esas mismas cosas. Es un arrepentimiento real, genuino. Este pueblo estuvo de acuerdo con la evaluación que Dios había hecho. No había excusas. Se dieron cuenta que habían pecado. Y yo te digo, querido amigo, hermano, no busques justificar tu pecado. Como este pueblo, reconoce ante Dios que has pecado. Y entonces, y solo entonces vas a alcanzar misericordia. Cuando lo justificamos, cuando lo maquillamos, cuando le echamos la culpa a alguien más, no nos va a ayudar de nada. Dice Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto es lo que el pueblo está recibiendo, misericordia. No solo eso, también están confesando las iniquidades de sus padres, como nos lo dice aquí. Este pueblo también reconocía que lo que sus padres habían hecho era pecaminoso ante la evaluación de Dios. Este pecado le llamaron iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Básicamente es una ofensa que va directamente contra la santidad de Dios. Está muy relacionada con la injusticia. Ni ellos ni sus padres correspondieron a ese amor y a esa misericordia que Dios les había mostrado. Y esto nos muestra el corazón del hombre. Ese es el corazón del hombre. Esa es la depravación del hombre, que somos injustos, que somos pecadores ante un Dios santo que ha mostrado misericordia y amor para con nosotros. Pero ellos no maquillaron nada de esto, sino que lo dijeron directamente. Como podemos ver, no se acabó el trabajo levantando los muros, poniendo las puertas. Ahora había que hacer una reconstrucción, pero espiritual, interna. Y ellos para esto hicieron 3 cosas. Mira el versículo número 3 lo que dice. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Si te das cuenta, hicieron 3 cosas. Leyeron la ley de Dios, confesaron sus pecados, adoraron a Dios. En nuestros días podemos decir que ellos tuvieron un verdadero servicio de adoración y alabanza. Miren lo que dice, tuvieron mucho respeto a la palabra de Dios. Dice este versículo, y puestos de pie en su lugar. Aquí vemos que ellos tenían un gran respeto por la lectura de la palabra de Dios, cosa que tristemente se ha ido perdiendo en nuestros días y hemos estado bajando el estándar. Ellos se pusieron de pie y con respeto leyeron la palabra. Todo el pueblo estaba atento, de pie en la lectura. Y es que no era cualquier libro, hermanos, no estaban leyendo una novela, un cuento, estaban leyendo la bendita, poderosa palabra de Dios, la revelación especial. Por eso la tomaron con mucha seriedad y respeto. Además, mira cuánto tiempo estuvieron pasando en la lectura. Dice este versículo,
leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. La cuarta parte del día. Para los judíos el día duraba 12 horas. Así es de que ¿cuántas horas leyeron la Biblia? ¿Cuál es la cuarta parte de 12? ¿Quién sacó calculadora? Yo vi que alguien ahí sacó. No necesitan calculadora. Leyeron 3 horas. Estuvieron leyendo 3 horas. Si ustedes recuerdan, el primer día ellos estuvieron leyendo 6 horas. No era suficiente. Ellos tenían un gran hambre de la palabra de Dios y ellos no tenían acceso como lo tenemos nosotros en nuestros días. Este pueblo, vamos a estudiar en los próximos capítulos, que no iba a dejar el estudio de la palabra de Dios, sino que cada vez que se reunían, leían las escrituras. No querían desperdiciar ni un instante. Ahora, miren lo que dice el resto de este versículo, por segunda ocasión lo que repite. Y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Por segunda ocasión se dice que confesaron sus pecados y esto nos está indicando la importancia y un genuino arrepentimiento que había en sus corazones. Por 3 horas estuvieron confesando sus pecados y adorando a Dios. Ahora, no sé si pusiste atención, pero en un versículo, en este versículo 3, 2 veces se dice Jehová su Dios, Jehová su Dios, y eso se va a repetir varias veces. ¿Por qué esto es importante? Porque esto explica la razón por la cual ellos se reunieron y querían consagrarse. Ellos querían reunirse aunque no hubiera ocasión en el calendario judío. Querían leer las escrituras por 3 horas aunque estuvieran quizá en un lugar incómodo. Querían confesar sus pecados y adorar a Dios por 3 horas. ¿Por qué? Porque Jehová era su Dios, porque Él era su Dios y querían consagrarse completamente. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Mira, si Jehová no es el Dios de una persona, entonces no va a tener ese deseo de consagrarse, no va a tener ese sentido de urgencia. Si el Señor es su Dios, ahí va a estar ese deseo de agradar a su Salvador. En realidad, para este tipo de personas, Dios es un ser totalmente desconocido, aunque ellos puedan tener un poquito de conocimiento de cómo es Dios. Pero el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, va a tener esa necesidad de reunirse, de consagrarse, de leer las escrituras, de orar. Y va a buscar que no haya pecado en su vida, porque sabe que eso pone estorbo, porque Dios es santo. Dios es santo. El pueblo quería presentarse limpio delante de Dios. Por eso confesaron sus pecados. De otra forma, Dios, quien es santo, no los iba a escuchar. Dice Salmo 66, 18 lo siguiente: si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Ellos lo sabían, por eso se tomaron el tiempo de confesar sus pecados, porque su Dios que adoraban es santo. Pero el Dios que adoraban no nada más es santo, también este Dios es uno. Y esto es bien importante. El Dios que adoraban es uno. No hay nada ni nadie como Él. Por esa razón, ellos resaltarían este carácter incomparable que no tiene comparación, que nada se asemeja a Dios. Mira lo que dice el versículo número 4. Y luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, todos estos levitas, y clamaron en voz alta a Jehová, su Dios. Nuevamente esa frase, el relato nos dice que los levitas tomaron la dirección de esta reunión de oración, seguramente con la supervisión de Esdras y Nehemías. Se dice que no lo hicieron en voz baja. Aquí nos está diciendo que hablaron fuertemente para que todos escucharan. Pero también aquí hay algo interesante. Aquí dice que clamaron, es decir, esa voz alta, fuerte,
iba acompañada de un sentido de desesperación. Ellos sabían que su Dios escucha el clamor de su pueblo cuando ellos se han humillado. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero clama a mí, búscame con esa desesperación. Este pueblo estuvo orando todo unido por 3 horas, estuvieron clamando a su Dios. Desafortunadamente, como decíamos en los anuncios, esta es una de las áreas que descuidamos frecuentemente. Y recuerden, somos como un avión, necesitamos 2 alas, una con la palabra de Dios y la otra con la oración. Y si nos falta una de las dos, lo único que vamos a hacer en lugar de despegar, vamos a estar dando vueltas. Y muy probablemente esta es la razón por la cual algunos de nosotros no hemos despegado, pero este pueblo entendía los beneficios de la oración. Fíjense este versículo 4, lo que dice Jehová su Dios, como les decía, por tercera ocasión nos dice que era su Dios. Versículo número 5. Y dijeron los levitas, Jesúa, Carmín, todos estos levitas, miren lo que les dicen al pueblo: levantaos, bendecir a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Estos levitas le piden al pueblo que se ponga de pie y que bendigan a Dios siempre. Estos levitas están haciendo una labor extraordinaria como líderes, una labor que se ha ido perdiendo en nuestros días. ¿Se fijan lo que está pidiéndole al pueblo? Están conduciendo a este pueblo hacia Dios con reverencia y respeto. La atención no era para los levitas, la atención es para Dios. Recuerda, el reconocimiento, la atención no debe de ser para el hombre, siempre es para Dios, a Él hay que alabar. Y en nuestros días, tristemente, los líderes espirituales están buscando la atención hacia ellos, pero los levitas están haciendo un trabajo espiritual increíble. Por cierto, en este versículo 5 leímos por 4ª vez, Jehová vuestro Dios, por 4ª ocasión. Todo esto no era requerido para otras naciones porque el Señor no era su Dios, pero para su pueblo escogido sí, porque Él es su Dios. Ahora, miren cómo termina este versículo, cómo comienzan esta oración en una manera majestuosa. Bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. ¡Wow! Nuevamente los levitas están haciendo algo correcto como líderes espirituales, algo digno de ser imitado. ¿Ya te fijaste cómo comenzaron su oración? Exaltando, alabando, proclamando a su Dios, tal como una oración debe de comenzar. ¿No es así como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a orar? En Mateo 6:9, ¿cómo empieza la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, se le da la preeminencia que Él merece, se le da el lugar que Él debe de tener. Así debemos de comenzar nuestras oraciones. Muchos de nosotros cometemos un grave error. ¿Cómo comenzamos nuestras oraciones? Pidiendo: Señor, dame esto, Señor, ayúdame acá. No, aprendamos de este pueblo. Señor, cuán grande es usted, cuán maravilloso, qué grande es usted. Ahora, miren lo que dice este mismo versículo 5. Y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Otra cosa adecuada que ellos están haciendo es recordarles el lugar que Dios debe de ocupar. Él está por encima de todo y de todos. Es lo que nos está diciendo con estas frases. Al decir que su nombre es glorioso, están diciendo que su persona, su reputación y sus obras son como ningunas. ¿Te das cuenta? El Dios que adoramos es uno, no hay otro como Él. Prácticamente no hay palabras suficientes para describir y alabar a este Dios que ellos están
adorando. Versículo 6, ahí hay algo doctrinalmente muy, muy importante. Mira cómo comienza el versículo 6. Tú solo eres Jehová. Jehová. Tú solo eres Jehová. Esta afirmación que hacen los levitas doctrinalmente es muy importante y es correcta. Muchos cometen un error garrafal, aunque con labios dicen, tú solo eres Jehová. Con su vida lo niegan y a veces lo hacen sin saberlo y a veces sabiéndolo. Déjenme darles un ejemplo, una pequeña dinámica para enseñarles lo que trato yo de decirles. Vamos a hacer un pequeño juego que le nombro yo lo opuesto. Yo voy a decir una palabra y ustedes fuerte van a decir lo opuesto, ¿ok? ¿Ok? Para que escuchen los del internet. Yo voy a decir una palabra y ustedes dicen lo opuesto, ¿ok? Ok, a ver, vamos a ver. Yo no los regañé, yo no sé por qué llegaron así. Si yo digo negro, ¿ustedes dicen? Blanco. Eso. Si yo digo arriba, ¿ustedes dicen? Blanco. Eso. Si yo digo bueno, ¿ustedes dicen? Blanco. Eso. Si yo digo Dios, ¿ustedes dicen? Ahí es donde quería yo llegar. Exactamente ahí. Eso no es verdad. Lo opuesto de Dios no es el diablo. Dios es único. No se puede comparar con nada ni nadie. Y este es un problema, les voy a decir por qué. Porque muchas veces elevamos al diablo a un lugar que no le corresponde. Ese lugar le pertenece a Dios. Él es un ser creado, finito. No es como nuestro Dios. Y a veces hasta lo hacemos omnisciente y omnipresente. Y ese es un error garrafal. No, nuestro Dios, como bien lo están diciendo los levitas, nuestro Dios es único. La palabra que se usa aquí para tú solo eres Jehová da la idea de alguien que está totalmente solo, aislado, aparte. Ese lugar no le corresponde al diablo. Y esto es relevante porque los judíos estaban rodeados de mucha idolatría. Había un Dios para cada necesidad y para justificar cada perversión que ellos tenían. Pero para ellos solo el Señor era Dios. Este pueblo no cedió a las presiones del paganismo. De hecho, como leímos anteriormente, se apartaron de aquellos que les contaminaban. Los levitas en su oración están dejando algo claro y importante. Solo hay un Dios y nadie hay como ese Dios. No existe nada ni nadie como Él. Nos lo dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y ahí habla en cantidad y en existencia. Isaías 40:25 nos indica que nuestro Dios no tiene comparación. Dice este versículo, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y esta es una pregunta que sabemos la respuesta. A nada ni nadie. No ha habido otro ni habrá nadie como nuestro Dios. Dice Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y miren cómo termina. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No hay otro como yo, dice el Señor. Básicamente, esto es bien importante para nuestro diario vivir. Recuerda que el Dios que adoramos es único, no tiene competencia. Aún el mismo diablo está bajo la autoridad de nuestro Dios, bajo su voluntad. Martín Lutero decía algo bien interesante. Aún el diablo es el diablo de Dios. Está limitado. ¿Sabes? Esas dificultades que tienes en la vida, no las eleves al lugar de Dios, porque nada ni nadie están a su nivel. No existe problema que sobrepase la sabiduría de nuestro Dios, porque nuestro Dios que adoramos es único. Aún la oración, si nos ponemos un tanto exigente en el vocabulario, la elevamos a un lugar que no le corresponde. Oramos
no porque haya poder en la oración, sino porque hay poder en el Dios al que le oramos. ¿Lo alcanzas a ver? El Dios que adoramos es único. No hay nada ni nadie como Él. Pero este Dios que adoramos no solo es 3 veces santo, no solo es único, también es omnipotente. No hay nada ni nadie que lo pueda detener. Por esa razón, este pueblo en su oración resaltaría este atributo de Dios. Mira el versículo número 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú los vivificas, estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran, te adoran. Los levitas en esta oración nos llevan hasta el libro de Génesis, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es lo que nos están diciendo. En su oración reconocen a Dios como creador de todo, de todo. Ellos no creían las fábulas que se dicen en nuestros días, que todo vino de la nada, lo cual, por cierto, es científicamente imposible. Se requiere más fe creer que todo vino de la nada a decir que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta creación también pone a Dios como alguien único. Nadie puede hacer estas maravillas que Dios ha hecho. Isaías 45:18 dice lo siguiente: porque así dijo Jehová que creó los cielos. Esto nos indica del gran poder de Dios, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. Se requiere de un poder infinito para hacer una tierra como esta. El que hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Te fijas? No hay otro con este poder. No tiene comparación nuestro Dios. Por esa razón le llamamos el omnipotente. Ahora, también cuando definimos omnipotencia, muchas veces cometemos un error muy grave. Decimos que omnipotencia es que Dios lo puede hacer todo. En realidad, Dios no lo puede hacer todo. La Biblia nos enseña que hay 3 cosas que Dios no puede hacer y lo dice claramente. Dios no puede mentir. Números 23:19, 1 Samuel 15:29 y otros versículos. Dios no puede. Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, no siente atracción por lo pecaminoso. Santiago 1:13. También Dios no puede romper sus promesas. La Biblia dice que no puede negarse a sí mismo, 2 de Timoteo 2:13. Entonces, ¿cuál es la definición de omnipotente? La omnipotencia quiere decir que Dios hace todo lo que Él quiere. Dice Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Él hace va de acuerdo a sus atributos. Y con esto quitamos esos razonamientos torpes que dicen muchos. ¿Puede Dios crear una piedra tan grande que no pueda sostenerla? Vemos que esa no es la definición de omnipotencia. Nuestro Dios hace todo lo que Él quiere. Él hizo todo el universo, lo leímos aquí. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Dios lo hizo todo. Básicamente se le da el crédito a Dios de toda la creación. Y esto es bien importante creerlo, porque dependiendo de lo que tú creas, así vas a vivir. Si tú realmente crees que Dios lo hizo todo porque es omnipotente, esto implica que Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Pero también implica que como Dios hizo todo, todo le pertenece a Él. Y si todo le pertenece a Él, Él pone las reglas. Y por lo tanto,
debemos de estar dispuestos a obedecerlas como este pueblo. Imagínense un personaje de un libro diciéndole al autor, no, yo no quiero hacer esto ni aquello. El personaje del libro no le dice al autor lo que va a escribir. Esto también implica que Dios es inteligente. Por lo tanto, lo que Él diga es mucho mejor a lo que tú o alguna otra persona muy inteligente de la tierra tenga que decir. Además, esto indica que Dios lo hizo con un propósito. Por lo tanto, suceda lo que suceda, está bajo la aprobación de Dios. Si tú crees realmente que Dios es omnipotente, esto implica que Él pone las reglas. Pero si tú no crees que Dios hizo los cielos y la tierra, bueno, entonces puedes vivir como tú quieras porque no hay nadie al cual le tengas que dar cuenta. Pero este pueblo creía que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo te pregunto, ¿cómo es el Dios que adoras? Porque si hizo los cielos y la tierra, tu vida lo va a reflejar. Bueno, se nos fue el tiempo. Miren con lo que dice aquí. Y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Cuál es la respuesta lógica a la omnipotencia de Dios? Adorar a Dios. Adorarlo. Por eso tú y yo fuimos creados. La palabra adorar significa postrarse, bajarse, inclinarse, reconocer la autoridad de alguien superior. Bíblicamente está ligada a la actitud del corazón. Es muy diferente a la palabra alabanza. La palabra alabanza es una expresión externa que se le da reconocimiento a Dios. Entonces nosotros podemos alabar a Dios externamente, pero no podemos adorarlo si no viene del corazón internamente. Los levitas están adorando a Dios y lo están alabando. Su corazón va de acuerdo con las expresiones y los actos que ellos están llevando a cabo. Ahora, la omnipotencia de Dios es bien importante, porque por muy impresionante que sea la creación, por muy maravillosa, eso solo es señal de que debemos de ir a Dios. Nuestra ayuda nunca va a venir de la creación. No la podemos elevar a un nivel que no le corresponde, como estudiábamos en el punto anterior. Ese lugar solo le pertenece a Dios. Un ejemplo de ello es el Salmo 121. La omnipotencia animó a este salmista grandemente para seguir adelante. Dice Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El poder está en Dios, no en la creación. La creación nos recuerda que debemos de ir al Dios omnipotente. Termino con esto. Bueno, quizá tú te estás preguntando en estos momentos si esto, ¿cómo me ayuda? Si eres hijo de Dios, es fundamental para tu diario vivir. Como hijo, si no conoces al Dios que adoras, vas a crear tu propio Dios en la mente, que no es el que está en la Biblia. Cederás a la tentación porque vas a creer que Dios no es 3 veces santo. Elevarás las cosas al nivel de Dios porque pensarás que Dios no es el único y que tiene competencia. O quizá en ocasiones flaquearás en la vida porque pensarás que Dios no es omnipotente, no te puede ayudar. Pero si conoces al Dios que adoramos, enfrentarás la vida de una manera muy diferente como lo está haciendo el pueblo de Israel. Corrie ten Boom, durante la Segunda Guerra Mundial, ustedes quizá han escuchado su historia, fue llevada al campo de concentración nazi. ¿Cuál fue su delito? Bueno, con su familia esconder judíos para que no los mataran los alemanes en el año 1944. Se dice que ese fue un tiempo muy difícil para Corrie ten Boom, su familia,
Pero a pesar de eso, la historia indica que ella pudo evangelizar a algunos soldados nazis. Ella fue liberada al final de la guerra, pero al salir se dedicó a predicar sobre qué crees que predicaba y enseñaba, ¿sí? Sobre el perdón. ¿Y qué fue lo que la sostuvo en este tiempo de crisis, en esta dificultad, en esta guerra, en estos campos de concentración? Como el pueblo de Israel, la sostuvo que conocía al Dios que adoraba. Ella dijo una frase que refleja lo que ella sabía y que creía realmente del Dios que adoraba. Ella dijo: no temas confiar un futuro desconocido que está en las manos de un Dios conocido. ¿Y cómo es el Dios que tú adoras? ¿Es conocido? Tu vida lo va a reflejar. Vamos a orar. Señor y Dios, es nuestro deseo que se cumpla la oración de su Hijo Jesucristo allá en Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Señor, ayúdenos a conocerle cada vez más profundamente, que realmente conozcamos al Dios que adoramos. Ayúdenos a que se cumpla el resto de la oración de su Hijo amado y que te conozca y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Ayúdenos a conocer a su Hijo cada vez más y más, a nuestro Salvador. Que nos parezcamos, que tengamos la forma de Él día con día. Ayúdenos a ver la vida de una manera muy diferente, que los demás puedan notar que realmente conocemos al Dios que adoramos, como lo hacía el pueblo de Israel. Padre Celestial, en sus manos nos encomendamos para que usted nos dirija por medio de su Santo Espíritu y que podamos conocerle cada vez más y más. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, póngase de pie y vamos a cantar un canto que va con el sermón, que se llama El Dios que adoramos. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh Jehová, yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que
Bueno, pues es nuestra oración que haya sido animado y exhortado a conocer más al Dios que adoramos para enfrentar la vida de una manera diferente. A los de casa tengo un favor que pedirles. ¿Están listos? ¿Están listos? Por favor, saluden a nuestros visitantes. No quiero que venga un visitante y me digan, hermano Camacho, no me saludaron. Por favor, saluden a nuestros visitantes. Los visitantes, les voy a pedir un favor. ¿Pueden hacerlo? Bueno. Los visitantes, veo varios visitantes, no tengan miedo. Ya me tienen miedo. Por favor, no se vayan. Denos la oportunidad de saludarles, de conocerles. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros. Tenemos algo muy especial allá afuera para tener compañerismo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y recuerden, hay que conocer al Dios que adoramos. Que el Señor les bendiga.